Bueno, perfecto, buenos días para todos. Bueno, el reporte de Luzda que salió ahora en enero tenía mucha expectativa, eso también causó cierta incógnita en el mercado. ¿Por qué? Porque en diciembre no tuvimos reporte de Luzda, entonces desde noviembre que no había. Y además venía con mucha sequía, todo lo que fue noviembre, diciembre y enero en toda la región sur de Brasil, en Paraguay, que está afectando muchísimo, también en la mayoría de las zonas productivas de Argentina y en Uruguay. Y eso hay menor producción en todo Sudamérica. Y eso el mercado estaba con cierto ánimo de que el reporte iba a ser un poco recortado. Pero ¿qué pasa? El reporte hay que recordar que es el 12 de enero, pero la información que brinda es eh, a diciembre. Entonces, el mercado está nervioso por la sequía, menor productividad, sin muchos seguros buenos para la sequía o de rendimiento, cultivos que se pierden tanto en Brasil, en Paraguay, malas calidades de grano. Entonces, cuando sale un reporte que con la expectativa que el mercado esperaba, por ejemplo, en soja, vamos a hablar en soja para Estados Unidos, casi que no hizo ninguna variación. ¿No? Habló de una productividad de 120 millones de toneladas para la cosecha que viene, que eso por ahora el clima no está afectando, la siembra viene muy bien, entonces no viene complicando en mayores medidas. Después, pasando a Brasil, que sí era una incógnita que tenía el mercado, se está escuchando bien, ¿no? Sí. Sí, te seguimos escuchando perfecto y de forma continua también, así que tranquilo. Perfecto, perfecto. En diciembre el informe de Luzda hablaba de una producción de Brasil de 144 millones de toneladas. Ahora en enero hablaba de 139, pero el mercado estaba previendo 141 hasta diciembre, pero si pensamos lo que va a ser en enero y febrero, capaz que son menos de 130. Entonces salió en línea con lo que está hablando el mercado y la expectativa del mercado. Por eso vemos que el precio subió, pero después ajustó un pequeño movimiento a la baja, aunque la CONAB también sacó su propia información y habló de que se esperan más cerca de 140, 139 millones de toneladas, está más ajustado que el USDA, pero el mercado está esperando que esto se siga ajustando de acuerdo a cómo avance la cosecha y cómo avance la siembra de segunda, la safrinia. Lo mismo en Paraguay, también no ha recortado mucho, pero lo va a ir recortando mes a mes porque hay que tomar en cuenta que el USDA no hace cambios tan bruscos, porque si no podría llegar a manipular un poco el mercado. Entonces hay que ser no tan ansioso con la información del USDA, sino uno ir viendo que lo va a ir ajustando con el tiempo y el mercado se va a ir ajustando con el tiempo, que hoy capaz que el precio no está marcando la realidad del mercado, pero pronto se va a ir ajustando dependiendo cómo avancen las cosechas. Por ejemplo, para Paraguay, en un principio se había fijado el USDA en 10 millones y lo recortó a 8,5. Y las exportaciones a 5 millones de toneladas. Y el mercado en Paraguay ya espera una producción más cerca, por abajo del 7 o 6 y exportaciones en su mismo volumen. Federico, respecto a la demanda a nivel global, ¿qué novedades tenemos? ¿Hubo algunos cambios? Eh, por ahora no, por ahora sigue en 100 millones de toneladas, pero ya tenemos el dato que en el 2021 el USDA no hizo ninguna modificación. No hizo ninguna modificación, pero China sí importó menos toneladas, no llegó a importar 100 millones. China está comprando principalmente en Sudamérica y después se vuelca a comprar en Estados Unidos porque, primero, porque sigue esa guerra comercial y además le sale más caro. Entonces está esperando primero compra en Sudamérica, después trata de comprar y hacer beneficio de sus productores locales, que hay un subsidio muy grande a través del precio. Hay momentos que le paga el doble de la soja importada al productor chino. La idea es beneficiar y que hayan 26 millones de toneladas que se produzcan
propiamente en China. Le va a costar lograrlo, pero quiere empezar a no depender tanto de las importaciones por si hay algún evento climático que le pueda complicar el abastecimiento de alimentos, que este año se podría llegar a complicar si en Estados Unidos viene un año seco en el momento de la siembra, como sucedió el año pasado, pero al final las lluvias lo cancelaron ese momento. Federico, nos mencionabas un poco ya un adelanto respecto a la expectativa de safriña. A nivel regional, acá en región Sudamérica, safriña, soja o maíz, ¿qué es lo que estás escuchando, vamos a decirle, en la apuesta y necesidad de los productores? Y hay un poco de todo, más hacia el maíz, porque si Brasil está perdiendo mucho maíz, sale a demandar. Normalmente compra más maíz en la región y desde Paraguay que soja. Entonces el productor está apuntando más maíz, pero como desde que cosechó hasta ahora no ha tenido buena agua para sembrarlo, viene un poco demorado. Y ese es un poco el temor del productor, que no se haga muy tarde para terminar la siembra de safriña, lo cual podría ser una complicación. Hemos visto algunos videos, gente sembrando bajo la lluvia, tratando de aprovechar la poca agua, porque todavía hay una continuidad de disminución de agua menor a lo normal, lo que va a ser febrero y marzo, lo cual podría complicar el maíz de safriña, no solo en Paraguay, sino afectaría mucho en la zona centro y sur de Brasil, lo que en realidad beneficiaría comercialmente a Paraguay, pero si Paraguay no tiene ese maíz para poderlo exportar, va a ser una complicación. Federico, acá en Paraguay sigue complicada la situación, te cuento con la sequía. Yo sé que vos estás informado, que también tenés el contacto directo siempre. Contanos un poco sobre lo que está pasando en Uruguay con el clima. ¿Cómo está el clima por ahí? En Uruguay viene muy parecido a Río Grande do Sul y a Entre Ríos, andamos ahí en el medio. Entonces, hasta ahora venía extremadamente seco, muy similar a lo que fue hasta hace un mes en Paraguay, hace un mes y en algunas zonas hace un mes y medio y en otras desde que se sembró que no ha llovido. Recién esta última semana cayeron entre 70 y 150 milímetros en todas las regiones productivas, lo cual vino muy bien. Y se habla de que se está recomponiendo, que va a seguir lloviendo durante toda esta semana y la semana siguiente y en febrero iba a ser una lluvia, las precipitaciones normales para el verano. Pero hay que saber que desde noviembre que no llovía. Entonces, muchos cultivos se perdieron, pero se frenaron las pérdidas en soja y se frenaron las pérdidas en maíz. Capaz que ahora debe de rendir 800 kilos, como rindió el año pasado y como está sucediendo en muchas zonas de Paraguay. Esa misma chacra que normalmente rinde 4.000 iba a rendir 800 kilos si no venían estas lluvias, y ahora podremos tener una expectativa de 1.700, 1.000 kilos, lo cual es una recuperación y se podría estar empatando con los costos. Federico, ahora estamos todos concentrados con la campaña de soja, ¿no? Pero contanos un poco a ver si hay alguna novedad con el rubro trigo en el mercado, en negocios. ¿Cómo está el escenario a nivel global ahora? El escenario a nivel global, hay que ver, en el trigo veníamos de excepcionales precios después que tuvimos la seca del año pasado en Estados Unidos y Canadá, que son los principales productores de trigo, igualmente también en Australia. Entonces nos generó un buen mercado de precios de trigo y compradores de trigo, que en algunos puertos se llegó a pagar el trigo $370, los cuales fueron precios muy buenos, y era como para aprovecharlo. Y más teniendo a Brasil al lado, que normalmente está importando entre 5, 6 o 7 millones de toneladas, lo cual nos favorece. Para esto, normalmente el mercado apuesta a una recomposición, que no se va a comportar igual el mercado en trigo como se comportó el año pasado, porque el trigo es más, no es tan como la soja y el maíz, que se produce mucho en Brasil, en Argentina, en Paraguay, Uruguay, y después va para Asia, sino es más desestructurado, es diferentes que producen, son más de 15 países que producen y exportan, y son más de 15 países que importan también. Entonces, como que se tiene que armar una tormenta perfecta para que los precios suban,
cómo se armó el año pasado por la sequía en Rusia, además de Rusia cierre su mercado y suba los aranceles, los impuestos a la exportación para proteger su mercado y además exportar a mejores precios. Entonces, pero eso normalmente en este año se tendría que acomodar. Pero hay que ver que en Estados Unidos se viene teniendo un clima seco, recién se terminó de sembrar y el clima está muy seco y vamos como en un camino igual que el año pasado. A niña, sequía en Sudamérica, después empezó a llover y en Estados Unidos está pasando lo mismo, fríos extremos, sequía en las zonas productivas y sí podría venir también para Estados Unidos y Canadá cierta sequía para el trigo, como el año pasado, si se comporta todo igual, y nos podría favorecer. Pero mientras tanto, se está manteniendo la producción, tanto en Estados Unidos, que se habla de un stock final de 17 millones, cuando en diciembre había sido de 16 millones, entonces eso habla de una recomposición de stocks, habla de una mayor productividad, pero igual el stock mundial sigue siendo menos que el año pasado, lo cual nos da un pequeño sostén de precios y eso nos da buena expectativa también de precios, aunque tenemos un año de fertilizantes más caros, logística más cara, inflación en el mundo, lo cual nos generaría mayores costos de producción, pero con estos niveles de precios, si el clima acompaña, podría ser un año interesante para la producción de trigo. En este momento, enero del 2022, ¿podemos hablar ya de algún porcentaje de la suba de esto que estabas mencionando, Federico? Dijiste, subieron todos los costos de producción. ¿Podemos calcular ya en porcentaje cuánto fue a nivel global, sumando todo, logística, sumando insumos? Un poquitito, ¿tenemos ya un cálculo de eso? Y más o menos en todos los cultivos ha rondado lo mismo en soja como en maíz. Muchos insumos han subido 100%. Pero los que más impacto generan es el fertilizante, el cual hace subir de repente un 40 o un 50% el costo de producción y el combustible. También el combustible es la sangre de toda la maquinaria. Entonces esto también hace subir el costo de producción de cada uno que va a mover la sembradora, la pulverizadora, la cosechadora. El combustible impacta fuertemente y más que es un costo fijo, no es variable, no es usar un litro menos, como puede ser un glifosato o un insecticida. Entonces, eso ha aumentado normalmente a nivel igual un 30%, pero hay zonas que dependen mucho de la importación y eso ha subido un 50 y un 60% dependiendo el cultivo. Federico, tres factores, por favor, que nos puedas mencionar ahora que tenemos que estar prestando la atención aquí en nuestra región Sudamérica, Mercosur, para tomar decisiones, vamos a decirle, en el agronegocio en los próximos meses. Y bueno, esos tres factores, ahora a corto plazo, la cosecha de Brasil y Argentina, eso va a hacer impactar la oferta en el mundo. El clima en Estados Unidos, el cual va a impactar en la siembra, que también va a mostrar la oferta a nivel global, y el comportamiento de los fondos de inversión. Es un año de muchísima volatilidad en los mercados financieros, volatilidad en las monedas, volatilidad en las materias primas, y eso va a generar volatilidad en los precios, para la suba o a la baja. Entonces los fondos de inversión van a estar participando en la suba y también en las bajas, haciendo que baje más de lo que debería de bajar. Y eso hay que estar prestando mucha atención, porque si queremos buenos precios hay que aprovechar las subas y si no queremos malos precios, no dejar que esas bajas que los fondos de inversión nos pueden generar, que van contra la oferta y demanda del mercado, los factores fundamentales, nos hagan bajar el precio más allá de lo que el productor quiere. Muchísimas gracias por el tiempo, Federico. Seguimos pendientes de toda información que puedas colaborar con nosotros, por supuesto, y los productores paraguayos desde donde estás. Muchísimas gracias, buena jornada para todos y nos veremos el mes que viene por ahí en Paraguay.